Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay, hey, yeah, ain't no errors. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Yo la verdad que yo y yo estamos bastante bien, bastante contentos, la verdad, muy bien, estamos muy felices porque tenemos el honor de estrenar una nueva sección aquí en S18 Podcast llamada El sueño de cualquiera. ¿Por qué el sueño de cualquiera? Bueno, pues porque vamos a hablar con chavales que están en las diferentes canteras de nuestro país y que, bueno, pues son los afortunados, también debido a su esfuerzo obviamente, de poder vivir de este deporte que nos apasiona, del fútbol. Y para la primera entrevista, la primera charla en esta sección, tenemos a todo un canterano del Getafe. Tenemos a Antonio Molina. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo perfecto. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien. Contento, que es lo importante. ¿Qué tal el partido de ayer? ¿Bien o qué? Bueno, ayer perdimos 3-2 en Las Palmas. Bueno, al final nos quedamos con unos menos 20 minutos y nos mete un gol antes del descanso, nos empata el partido y ahí cambia mucho la dinámica y con uno menos pues también te cambia la dinámica como es normal. Pero ibais en buena dinámica, ¿no? Ibais primero, ¿no? Sí, la verdad que llevamos 8 jornadas sin perder. Sí es verdad que fuera de casa nos está costando un poco más. En casa estamos sacando bastantes puntos, estamos ganando todos los partidos, pero bueno, al final pues algún partido tienes que perder, ¿no? No todos los vas a ganar. Y ayer pues la verdad que te quedas con uno menos, empiezas bien el partido los primeros 25-30 minutos, pero te mete un gol antes de descanso que anímicamente el equipo se viene un poco abajo, ya faltando 20 minutos te expulsan a un jugador y te condiciona pues los 20 minutos restantes y además ellos jugando en casa con su afición pues se echaron arriba y aún así tuvimos la oportunidad de empatar en el último minuto, pero no pudimos sacar ni un punto de allí. A mí, Antonio, me gustaría, para empezar con la charlita, me gustaría empezar oírnos al principio de todo. Me gustaría saber, bueno, pues cómo empezaste en eso del mundo del fútbol y esos primeros recuerdos que tienes del equipo en el que empezaste. Pues bueno, pues yo empiezo con 3 años. En 3 años ya empezaba yo a tocar la pelota allí en mi barrio y de ahí pues mi primer equipo es el Cristo Pobre, o sea, soy de un barrio de ahí de al lado de mi casa que empiezo con 5 o 6 añitos y yo al final pues empiezo por diversión, ¿no? Porque yo llevo mucho tiempo jugando al fútbol, tengo 22, pues llevo 19 años y empiezo poco a poco en el equipo de barrio. Sí, es verdad que después paso por equipos como de barrio, como el Tarteso, como el Olympi, tal, hasta que doy un paso al Recreativo de Huelva, que es al final el club de mi ciudad, donde empiezo a dar mis primeros pasos y donde me voy formando como persona y como futbolista poco a poco, ¿sabes? Y de ahí pues creciendo hacia arriba y en los equipos después pues he estado en el Elche, he estado en el Córdoba, he estado en el Burgos y actualmente pues ahora aquí en el Getafe. Y cuando te llama a ti el Recre, ¿con qué edad más o menos te dicen a ti? Porque fue hacer algunas pruebas o hablaron con tus padres, ¿cómo fue eso más o menos? Al principio ya hablaron con mi familia. Yo no lo veía del todo claro, porque claro, en esa época se veía de que la gente iba al Recre por enchufe, que iba a jugar quien era amigo del padre, de la madre, del primo de no sé quién. Pero yo, como tenía ese sueño inculcado de pequeño, yo vengo de una familia humilde y digo, por algo se tendrá que empezar, ¿no? Entonces no me lo pensé y la llamada fue con 14 años, así más o menos. O sea, en la etapa de cadete, paso juveniles que me suben 2 años más grande que yo, hasta llegar bueno, al primer equipo en esa época en la antigua Segunda División B. Antonio, ¿ha habido algún entrenador en alguna etapa, ¿no? más pequeña o incluso ahora ya mayor que se haya cruzado contigo y que has notado que, como que te haya marcado de alguna manera, que haya confiado en ti o algo? Pues hablando de pequeño, sí, o sea, Pedro Marín, que es el que estuvo conmigo en el Cristo Pobre, que es íntimo amigo
de mi tío fue el que más me marcó de esa etapa de infancia, porque al final es como si fuese familia y me ha ayudado mucho y me ha seguido ayudando y siempre está pendiente de mí. Y ya pues cuando he ido creciendo, el que más me ha marcado, con el que mejor me llevo, con el que más confianza tengo y hasta el día de hoy hablo con él es Alex Albistegui, que ahora mismo está entrando al Burgos en el filial, lleva ahí un par de años, que ha jugado en segunda división también, en segunda división B. Y Alex Albistegui ha sido cuando he crecido más y desde la infancia, pues Pedro María han sido los dos entrenadores que más me han marcado, por así decirlo. Y cuando saliste del Recre, ¿te fuiste a qué equipo te fuiste? Me fui a Elche. O sea, yo salgo con 17 años de mi casa, que es cuando debuto con primer equipo y meto gol en segunda división B. Lo que pasa que, bueno, al final pues salgo de casa el primer año un poco complicado porque yo soy muy familiar y de ahí me voy al División de Honor del Elche. Firmo allí, sí es verdad que me salen un par de ofertas, pero la que más me llama la atención fue la del conjunto ilicitano y fui para allá a probar suerte, que yo creo que lo estaba, a la vez quería, pero a la vez no, porque al final el sueño de todo futbolista siempre va a estar lejos de casa y de la familia, pero claro, yo al ser muy familiar no lo veía del todo claro, pero tuve que optar por irme y por dar un paso más en mi carrera. Al final acabo de quedar, aquí tomar decisiones importantes en la vida y no, sin duda aquella fue una vez que marcó tu vida. Exacto. Y después de Elche volviste a Huelva, ¿no? Terminaste en Cartaya. ¿Cómo fue dar ese paso atrás que después, bueno, lo hemos visto, cómo se puede traducir en dos pasos hacia adelante? Pues la verdad que mentalmente complicado, porque la primera vez que salgo de casa voy al Elche, al División de Honor, donde llego a mitad de año y quedo máximo goleador, quedo máximo asistente en División de Honor, entreno con el filial también. Pero ¿qué pasa? Yo tenía un año más de contrato y da la situación que al final el fútbol es así, de que firma un entrenador el Elche, donde yo lo tuve en Huelva y donde en Huelva no contaba conmigo en primer equipo y donde al siguiente año me entero que iba a ser entrenador del filial y yo pasaba al filial y que no iba a contar conmigo, o sea, no hablaba conmigo, me decía que me fuese, al final el club estuvo ahí tirando un poco, pero me costó bastante asimilarlo porque digo, hostia, la primera vez que salgo de casa y estoy medio año y me pasa esto, digo, otra vez voy a volver atrás. Ya no solo me falla a mí, ¿sabes? Digo, estoy fallando a mi familia, me estoy fallando a mí. Entonces, mentalmente fue un poco complicado, pero después me lo tomé de la mejor manera porque yo sabía que, digo, voy a casa, voy a jugar, voy a hacer números y estoy 100% seguro de que en el mercado de invierno me va a llegar un filial potente. Y así fue. Y así fue que al final, lo que tú has dicho, di un paso atrás para dar dos hacia adelante y en mitad de año me llega la oferta del Burgos B, que en esa época estaba en segunda red, y no, ni me lo pienso. Directamente me fui allí. Eso es lo que te iba a preguntar yo ahora, que después de esos 6 meses aquí en Cartaya, el paso siguiente es el Burgos, ¿no? El filial, con dinámica de primer equipo, se podría decir, ¿no? Sí, o sea, yo firmo esa media temporada más un año más. En segunda red llego, me quedo dos partidos sin jugar, saliendo de suplente, y ya después juego todo, donde quedo segundo máximo goleador en medio año de mi equipo y el máximo asistente. Y ya a partir de ahí, pues por méritos propios, la siguiente temporada estuve dinámica de primer equipo, entrando en convocatoria, entrenaba con ellos siempre o casi siempre, menos cuando a lo mejor no iba ahí convocado y entraba con el filial un día antes, pero te podría decir de lunes a viernes o de lunes a sábado entraba con primer equipo. Al final pues tú piensas de que ese sueño se va acercando cada vez más. Entrenar con una dinámica de segunda división y con jugadores que ya han jugado en primera división y segunda división siempre es una alegría, aunque solamente entrene y vaya convocado y no juegues. Y Antonio, después del Burgos, vino el Córdoba, vuelta a la tierra, vuelta a Andalucía. ¿Qué sentiste al volver a casa a una ciudad como Córdoba?
O sea, yo salgo, sí, salgo del Burgo, mi intención era renovar allí, no se dan las cosas. Tenía también otros pensamientos, pero al final, bueno, me llega la oferta del Córdoba, no lo veo mal, al final está cerca de casa, pero como te he dicho, no me importa estar un poco más lejos, un poco más cerca, lo asumo con ambición, empiezo la pretemporada con primer equipo, incluso voy convocado a segunda división un par de jornadas y tuve la oportunidad más cerca de debutar en segunda división fue en el Córdoba, donde el primer partido en Miranda me saca a calentar la segunda parte entera y faltando 10 minutos me dijeron que apretase y bueno, pues al final la mala suerte de que cuando voy a entrar se lesiona un compañero que es central y al final tiene que anular mi cambio y saca a un central en vez de a mí. Pero bueno, al final siempre es constancia, porque yo con convocatorias de Burgos y convocatorias de Córdoba habré podido llevar unas 15 más o menos y no he jugado ningún partido. Al final es complicado, el ser del filial es complicado, pero lo más importante es de que estás ahí metido en esa dinámica y de que si sigues entrando así te va a dar la oportunidad en cualquier momento. Es prácticamente un sueño, ¿no? Un jugador del filial como tú, que esté en dinámica, que esté calentando, que esté a puntito de entrar. ¿Cómo gestionas, por ejemplo, esos nervios de cuando estaba calentando? Pues bueno, pues la verdad es que tenía la barriga un poco revuelta por hablar un poco así formal, ¿sabes? O sea, para hablar con palabras buenas. La verdad que muchos nervios, a mí cuando me manda a calentar y me dicen eso, ya justamente me temblaba las piernas, la barriga, me sonaba, los brazos. Incluso me pasó en Burgos también que se le ha calentado un par de veces y me dijeron que apretase. Me sentí un poco así nervioso, pero bueno, al final si te tiene que llegar la oportunidad la tienes que aprovechar y un jugador que está en el filial me hace un sueño debutar con el primer equipo. Sí, Antonio, después del Córdoba llegamos a tu etapa actual, a la cantera del Getafe. ¿Qué se siente cuando te llega la oportunidad de ir a un equipo que ya está contrastado en primera división y poder bueno, pues, entrenar con los del primer equipo y poder formar parte de su filial? Pues la verdad que no me lo esperaba que me llegase una oferta así, sinceramente, porque también el año en el filial, en el Córdoba, no había sido del todo bueno como equipo, quedamos a mitad de tabla, aunque yo había tenido un número de goles y asistencia, pero claro, al final pues yo estoy en casa un día echándome la siesta y me llama mi representante y me dice, ya está firmado, ya está firmado. Claro, yo no sabía nada. ¿Dónde estoy firmado? Te tengo firmado en el Getafe, en el filial. Claro, al final, pues, una alegría inmensa porque yo siempre había estado en cantera. En esa época el Elche estaba en segunda división, el Burgos estaba en segunda división, el Córdoba estaba en segunda división. Cuando te llega una oferta de un filial que está en segunda red y donde el primer equipo está en primera división, un club como el Getafe y también una ciudad como es Madrid que se vive bien, pues la verdad que bastante contento por parte mía, por parte de mi familia. Y al final eso, el trabajo paga siempre, ¿no? Es lo que digo. Yo llevo muchos años dedicándome a esto. No he tenido todavía la oportunidad de debutar ni en primera división ni en segunda división, pero lo más importante es la mente. Que de aquí me cuesta, pero bueno, lo más importante es la mente de seguir día a día y no darme por vencido. Y ahora que tú estás ahí en el Getafe, no sé si tienes dinámica del primer equipo, tienes algunos compañeros sí, que, por ejemplo, Ismael creo que él ha debutado también con el Getafe, ¿no? ¿Cómo lo Sí, ves? sí, los que están en primer equipo, los que suben son Becoucha, que es Ismael. Está subiendo ahora José Lu, que es el delantero que lleva 4 o 5 goles también, que viene del filial del Valencia, que debutó en Copa de Rey y marcó en Copa de Rey. Está subiendo también Lucas Lasso, que es central. Está subiendo otro central que se llama Marc. O sea, están subiendo bastante gente. La verdad, yo por ejemplo en este caso, yo ahora mismo no es que sea titular, no estoy jugando mucho, estoy entrando en las segundas partes y bueno, al final pues en algún momento te tenía que llegar que no jugase mucho. Siempre cuando está en el Elche, está en el Burgos, está en el Córdoba, he jugado siempre. Y aparte ahora el equipo que está en buena dinámica, un entrenador es muy difícil que cambie un 11, pero bueno, yo sigo trabajando y ya estoy, sí, como te he dicho, han debutado varios compañeros conmigo en primer equipo,
arriba y están en dinámica. Y la verdad que, bueno, me alegro por ello y contento por ello porque al final, si ellos están arriba, también significa que los demás tienen que seguir trabajando, que también le puede llegar la oportunidad. ¿Cómo te definirías como jugador, Tony? ¿Y eres capaz de decirme algún referente que hayas tenido durante tu vida deportiva? Pues como jugador me defino un extremo rápido, un extremo con un buen uno contra uno, que sale mucho por fuera. Puedo jugar por izquierda, puedo jugar por derecha, prefiero mejorar por derecha porque soy zurdo para jugar pierna cambiar. Y sobre todo con último pase, más asistencia que de goles, me gusta dar más asistencia que de goles, suena raro, pero sí. Y jugadores que haya mirado yo de extremo que me fije, ¡guau! Sonará raro, pero me fijaba mucho en Anthony del Betis. Me fijo también mucho en Mahrez cuando estaba en el Manchester City, en Phil Foden también. O sea, tengo varios que sí me gusta mirar. Y en cuanto a esta temporada, ¿qué objetivo te marca tú como un objetivo personal? Objetivo personal, pues la verdad es que quedar campeón con el filial, ¿no? Y subir de categoría a primera red sería lo suyo, ya que estamos ahí, que estamos haciendo buen año. Creo que es lo más importante ahora. Obviamente también, pues, si te llega la oportunidad de debutar en primera división, pues también eso es un plus. Pero ahora mismo lo que yo pienso y lo que creo y lo que me marco es quedar campeón con el filial o subir de categoría. En la entrevista, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Qué 5 años? Oh, buena pregunta. Pues la verdad que me veo, si Dios quiere, jugando en el fútbol profesional, o sea, en segunda división, en primera división, creo yo. O sea, siempre soy ambicioso, siempre tengo que optar a lo más alto. Sé que para llegar para primera división es muy complicado, es muy difícil, llegan muy pocas personas, pero bueno, yo creo que al final segunda división tampoco está mal y espero que en algún momento, pues de aquí a 5 años, pueda estar jugando en el fútbol profesional. Bueno, pues Antonio, hasta aquí va la entrevista. Desde aquí te queremos dar las gracias por dedicar tiempo a nosotros. Y nada, encantado. Muchas gracias. Aquí estás invitado a la que quieras, a hablar de lo que sea, de fútbol o de lo que quieras. Y muchas gracias, de verdad. Perfecto, gracias a ustedes. Te seguiremos. Mucha suerte. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay, hey, yeah, ain't no errors.